Espero que todas hayan pasado un Purim bonito, con todas cosas bonitas, Besat Hashem. Depende la versión de la Mishnah que nosotros utilicemos para ver en qué Mishnah vamos a ir. Si vamos a utilizar diferentes tipos de versiones, entonces hay diferentes tipos de Mishnayot. En la versión básicamente que nosotros estamos viendo es la Mishnah Vav, o si no la Mishnah Het, podría ser Rabbi Yossi Omer, Kola Mejavedet a Torah, Gufo Mejubal al Abriot, Bejola Mejalelet a Torah, Gufo Mejulal al Abriot. Toda aquella persona que honra la Torah, su cuerpo es honrado con las personas, y todas las personas que profanan la Torah, su cuerpo es profanado por las personas. Entonces nosotros ya explicamos esa parte, ¿se acuerdan que hablamos, trajimos el Shulchan Aruch, la opinión de la Mishnah Brura del Hafetz Haim, en el cual la Mishnah Brura dice, la parte esa del Jajam del Hafetz Haim, que decía de que había una persona en Europa que él tenía como un cuarto de baño, y dentro del cuarto de baño, donde no era mamás un baño, había como una basinica que tenía la gente en la antigüedad, y junto ahí, ese lugar de la basinica, estaban los libros de Torah, y que fue una cosa muy criticada, vamos a decir, que el Hafetz Haim había visitado esta casa y ya le había dicho al Señor, y el Señor igual no había hecho ninguna cosa en especial. Nosotros también trajimos el cuento de un Kohen Gadol que usaba guantes para hacer la boda del servicio de los Korbanot, y Jajamim se molestaron mucho por él. Después él recibió al final un castigo que le cortaron las manos, y Jajamim dicen el castigo es acorde a lo que él había hecho, porque él decía que no se quería ensuciar las manos, al final recibió un castigo en las manos. Tenemos que también ver la parte al revés. No, así como una persona cuando desprecia la Torah está mal y merece y amerita un castigo, también es al revés cuando una persona respeta la Torah y hace cosas de la Torah, buenas para la Torah, también eso es una cosa que Hashem valora mucho y le da mucho premio. La otra vez estaba leyendo y habían comentado, nosotras no conocemos porque vivimos en México, pero la gente de Israel, que vive en Israel, en Beneverac, o no sé si ahí está en Beneverac, hay una panadería que se llama Slepak. Esta panadería Slepak, en un principio estaba muy cerca de la yeshiva de Ponievich, cuando la yeshiva de Ponievich fue inaugurada a principios de los 50, una cosa así, y el dueño de la panadería contó de que cuando ellos empezaron con esa panadería, el Rab de Ponievich iba a pedirle, no tenían dinero, y el Rab, el dueño de esta panadería Slepak, le fiaba al Rab, le decía, usted cuando tenga dinero, me pague, por ahorita no me pague, no es necesario, cuando tenga dinero me paga. Y al final fue una panadería que tuvo mucha verajá, abrieron muchas sucursales en diferentes lugares, que es lo que cuando uno ve que cuando uno hace Kibuda Torah, Kaboda Torah, que respetaba al Rab y le fiaba cuando el Rab no tenía para pagar, Hashem lo bendijo a este señor. Y Kaboda Torah, no sé si lo dijimos o no, pero sería bueno que lo recordemos. Cuentan del Stapler, que el Stapler, cuando sacaba un libro de la biblioteca, se confundía, vamos a decir, quería sacar un libro de Shemot, y había sacado un libro de Bamidbar, lo ojeaba, estudiaba algunos pesukim para no faltarle el respeto al libro de, no, este era el libro que yo quería, y lo regresaba así, si no estudiaba un poquito de ese libro, y para respetarlo. Es decir, existe una situación de respeto, no nada más a los Talmidei Jajamim que estudian la Torah, que eso es lo más importante que hay sobre el planeta Tierra, sino también ¿cómo se dice? La capacidad que tenemos los Yudim de respetar la Torah, también las cosas que implican el respeto de la Torah, no nada más un Sefer Torah o una persona que estudia Torah, sino todas las cosas que están alrededor del estudio de la Torah. Después nosotros dijimos en la Mishnah Zain, Rabbi Ishmael ben Omer, a José Hatzmo Minadin, una persona que trata de evitar un din, una confrontación, y prefiere ir a un lugar de arbitraje, de negociación, se ahorra de muchos problemas, se ahorra de tener problemas con las otras personas,
se ahorra de tener que obligar a otras personas que juren en el nombre de Hashem, y si esa persona no está técnicamente bien preparada para hacer eso, a lo mejor va a jurar en falso. Y aquella persona que gas libobe orá, es decir, dice dictámenes rabínicos porque él cree que sabe mucho y se lo sabe de memoria, es la Mishnah Pirkei Avot habla bastante mal de él. Dice, es una persona que es shoté, es una persona tonta, es una persona que es rayá, y es un gas ruach, y es una persona que es prepotente. Pasuk Het, el Mishnah Het, que también ya la vimos, Uaya Omer, él solía decir, al tei dan yehidi, no seas una persona que juzgue solo. Es decir, hay en algunas ocasiones que la Torah permite que una persona juzgue solo, no necesita tener muchos jueces. Si es un juicio que es fácil, no requiere de mucha ayuda de otras personas que lo ayuden a juzgar, puede juzgar solo, pero no es lo mejor juzgar solo, porque se puede equivocar, entonces es más problemático. Y el Bartenura dice, especialmente cuando las otras personas no están satisfechas con el veredicto del juicio que esa persona hizo. Entonces, no es bueno ser un Dan Yehidi. Pero, como sabemos que el Pirkei Avot no es un libro de alajot, es un libro de consejos de hacer las cosas mejor como una persona debe de ser. Entonces, es un consejo mejor. No seas una persona que solo tome sobre su responsabilidad algún tipo de decisión rabínica, aunque sea una decisión rabínica fácil, no importa. No seas el único que lo haga así. Ve al tomar kibludati, no seas una persona que presiona a las otras personas. Kabluda a ti, háganme lo que yo digo. Estamos hablando aquí, vamos a explicar la parte superficial. Cuando están en un juicio y dos personas no están, vamos a decir, es un juicio de 3 jueces. Entonces, 2 jueces están a favor de alguien y el otro no está a favor. Entonces, uno quiere presionar para que estén a favor de la opinión de que él tiene. No presiones para que te hagan caso. ¿Dónde estamos? She'en Rashaim Veloata. ¿Por qué? Porque ellos son 3 personas, ellos están junto contigo, y si ellos son la mayoría, ellos van a decir según cómo sea la mayoría. Tú no puedes obligar a una mayoría a decidir cómo quieres que a ti se te hagan las cosas. Al Pia Rabim, eso hay que hacer según la mayoría. Pero nosotros explicamos de que este es un tema que no nada más tiene que ver con una cosa de juicio, sino también tiene que ver con una cosa que es también no ser un juez propio en relación en Alti Dan Yehidi, quiere decir, no seas una persona que quieras que las otras personas que te quieran perseguir, te quieran hacer caso. Tiene una explicación más profunda esto, y la explicación más profunda es que lo que quiere decir aquí es que no te creas que eres Hashem. No te creas que eres el único, no te creas que eres una persona que todos tienen que hacer lo que tú pienses, que tu idea es la primordial. Siempre tienes que hacer caso a lo que las otras personas también dicen. Obviamente que todas las personas tenemos derecho de expresar nuestro punto de vista y no tiene nada de malo y hay que hacerlo, etcétera, etcétera. Pero Alti Dan Yehidi es, no te creas tú que eres el único que define las cosas. Hay todo un ecosistema, toda una situación que Hashem define las cosas según muchas cosas que hay en el alrededor. No nada más tú eres como el Yahid, el único que existe en el planeta Tierra. Eso es lo que quiere decir Alti Dan Yehidi, ¿sí? Llévate a Hashem contigo, permite que Hashem esté contigo en todos lados. No seas una persona que al ser Yehidi eres el único, eres el especial, eres el que es diferente a todas las cosas, ¿sí? La grandeza de Hashem necesita posar en donde hay presencia de todas las personas, de muchas personas que están juntas. Aquí cuentan un más sobre lo que, con un jajam que se llamaba Rabbi Yehezkel Landau, que era conocido también como el Nodavi Yehuda, un renombrado autor de Alajot, que
le trajeron una parte de un animal y no sabían, había más lo que si era kasher o taref, esa parte que le hicieron del animal. Entonces, cuando Noda Viuda contestó que era kasher, uno de los alumnos que estaban ahí dijo, me parece raro que está equivocado y esta parte del animal no es kasher. Entonces, el Noda Viuda dijo, dijo, me parece que sí es kasher, yo creo que sí, según los libros que yo estudié y que yo veo que sí es kasher esta parte. Cuando un posek dice el psak alajá, Hashem lo ayuda a este posek para que la presencia divina pose sobre este posek y pueda hacer un psak, que no quiere decir que por eso no se equivocan, pero Hashem ayuda al posek para que no se equivoque y diga lo que tiene que hacer y que no es un error. Pero puede ser que yo me haya equivocado, pero creo que en este caso yo no me equivoqué. Esa humildad de Nodavi Yehuda, que era mucho más conocedor y sabía mucho más Torah que el alumnito, es lo que le entrega a Hashem a la persona para que pueda esa persona estar tranquila que el psak el hatí que dio y no se equivocó. Es decir, la humildad es la que hace que la persona se traiga a Boreolam con uno, no la prepotencia. La prepotencia lo que hace es que aleje a Hashem de a uno. La humildad es la que jala a Hashem que ayude a una persona, porque dice la Mishnah, dice, solamente una sola persona puede ser un juez que es uno. Entonces, lo que quiere decir esto es que lo que viene a decir aquí acá no estamos hablando en una Mishnah que habla nada más de cosas de jueces, de que es un juicio, nada más. Acá estamos hablando en nuestras propias vidas. Nosotros no podemos ser jueces de nosotros mismos. Es muy difícil. ¿Cómo vas a ser juez y parte? No se puede ser juez y parte de uno mismo. Si uno está involucrado emocionalmente con uno, ¿cómo va a poder ser juez de uno mismo? ¿No? Es muy difícil. No se puede ser un juez único. Si uno quiere ver si algo que una persona hizo estuvo bien o está mal, tiene que pedir ayuda de otra persona, que la otra persona vea las cosas desde un punto de vista diferente y pueda opinar diferente a lo que esta persona está haciendo. Es muy difícil juzgarse a uno mismo como tiene que ser. Hay gente que es muy, al contrario, es exageradamente dura con uno mismo y no sirve tampoco eso. Pero generalmente tendemos a ser muy permisivos con nosotros mismos y somos mucho más duros con las otras personas. Entonces, eso es lo que dice el Pirkei Avot aquí. El Pirkei Avot lo que quiere decir aquí es, no te autojuzgues a ti mismo solo, porque Eindan Yehidi es muy difícil ser una persona que pueda ser completamente objetiva contigo mismo. Sí, es una cosa muy difícil. Hay un dicho en Yiddish, que me parece que eso también lo dijimos, es que si 3 personas te dicen que estás borracha, mejor vete a dormir. Hay que tener en cuenta, obviamente uno no puede vivir todo el tiempo en base a los comentarios que otras personas hagan de uno, pero hay que poner un poquito de atención. No sé, si una persona, yo me paro en la mañana y no me miré en el espejo y me fui a la calle, viene una persona y me dice, Ruti, tienes una manchita acá en la nariz. Digo, bueno, este tipo puede ser que está equivocado, pero si viene otra persona y me dice, Ruti, tienes una manchita en la nariz, ya me voy a ir a un espejo a ver mi mancha. Es decir, hay que hacer caso. No puede una persona estar solo pensando que está haciendo las cosas bien si tiene otras personas alrededor que lo pueden ayudar a uno a decir las cosas que es mejor, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, vimos que por otro lado, sí hay situaciones en que uno tiene que enfrentarse solo a lo que es todo un mundo diferente, pero eso es cuando estamos hablando de defender una verdad. Por ejemplo, el otro lado de las cosas es Abraham Avinu. Abraham Avinu era el único en todo el mundo que él defendió una verdad de que existe un Hashem que es único, que es invisible, que no se puede ver, que toda la gente antes hacía bodas zará y él era la única persona que era monoteísta. Entonces, hay cosas, eso es en relación a una fe, a una cosa que se met, es una cosa diferente.
y no puede hacerle caso a las otras personas. Él se fue en contra de su padre y en contra de los hermanos y en contra de toda la gente que estaba alrededor de él, porque era una cosa que era verdad, ¿sí? Entonces, el mensaje de esta Mishnah es un doble mensaje que la Mishnah nos quiere dar. El mensaje número uno es que en cosas que te corresponden a ti mismo, en que tú estás involucrado y en cosas que corresponde a una emoción que es tuya, no en defender una verdad, sino en una cosa emocional tuya, al Teidan Yehidi. No seas tú el único que te juzgues a ti mismo, necesitas de otras personas que te ayuden a juzgarte porque tú no vas a ver la verdad. Pero en el caso que tú seas una persona que sea Dan Yehidi, es decir, en caso que tú vivas en una sociedad, que eres el único de esa sociedad, que tienes que hacer cosas que están en contra del resto de esa sociedad, ¿sí? En ese caso que sí eres una persona que eres Yahidi, eres solo, completamente solo, tienes que hacer las cosas correcto y lo que Hashem te ayuda a ti es Ejada y Abraham, ¿sí? Por ejemplo, así habíamos visto una vez que Hashem dijo, wow, yo quiero mucho a Abraham porque yo soy único y Abraham es el único que está defendiendo una verdad que es absoluta y que es única. Entonces, podemos decir al revés, por cuanto que tú eres el único, entonces ahí sí tienes que hacer el papel. Entonces, podemos hacer al revés. La Mishnah dice, Al teidan yehidi, shein dan yehidi elaehad. Ve al tomar kabluda a ti. No seas una persona que juzgue solo, porque el único que juzga solo es Hashem. Y no digas, reciban mi idea. Está bien. Eso es con una connotación, pero con otra connotación es, si sí eres un Dan Yehidi, si sí eres una persona única, que todo el mundo está en una idea y tú estás en otra idea y tienes que confrontarte a una sociedad, a una familia, si decidiste hacer un cambio y eres el único que está en esa onda, entonces tienes que ser muy fuerte porque las otras personas van a querer influenciarte a ti y tú vas a tener que pelear contra esa idea. Entonces, vas a tener que ser un Dan Yehidi. Hay veces que sí una persona tiene que ser un Dan Yehidi. Rabí Yonatán solía decir, Kola mekayem ta Torah meoni, toda persona que cumple la Torah incluso en un estado de pobreza, sofole kayema meosher, al final Hashem lo va a ayudar y va a poder cumplir la Torah con riqueza. Bejola mevatele ta Torah meosher, sofole batla meoni, y una persona que por culpa que tiene mucho dinero deja de cumplir la Torah, entonces las cosas de la vida se le pueden voltear, que en un momento dado también vaya a perder dinero y no va a poder cumplir esa Torah con dinero. Y nosotros empezamos a decir de que la Gemara cuenta casos de Jajamín que eran muy grandes y que ellos, a pesar de tener una vida económica muy dificultosa, nunca pusieron en tela de juicio dejar de dedicarse a estudiar Torah por pasar una situación económica de aprieto. El ejemplo más grande que dijimos es de Hillel, que Hillel es una persona que es Mejayebet Anim. El día de mañana va a ir un pobre al Shamaim y le van a preguntar en el Shamaim, ¿por qué no cumpliste Torah? Y el pobre va a decir, porque yo era pobre. Le van a decir, ¿acaso era más pobre que Hillel? Que Hillel ganaba una cantidad muy chiquita de dinero por día siendo leñador y la mitad de la moneda que él ganaba utilizaba para alimentar a su familia y la otra mitad la usaba para pagar la entrada al Betamidrash. Una vez que no pudo trabajar, no pudo tener esa entrada y no tenía dinero, y se colgó del techo para poder escuchar Torah, se congeló. Al otro día en la mañana, que tenían como un tragaluz, los jajamín vieron que no entraba la luz y vieron que había una silueta de una persona, rápido lo rescataron, estaba Hillel en un estado de congelación y dijeron, wow, qué grande de Hillel, de que Afilu, que tenía un impedimento económico, él no dejó de estudiar Torah por eso. El ejemplo grande que conocemos también de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva era una persona completamente ignorante, era pobre, era un pastor, y Rachel se casó con él, y cuando Rachel decidió casarse con él, su papá se enojó mucho. Calva Sabúa, que era una persona muy rica, se enojó y no les quiso dar nada. Y siguieron viviendo bajo una situación de económica muy fuerte.
y después Rabbi Akiva se hizo una persona que tenía mucho dinero. Entonces eso es lo que nosotros vemos de la importancia que tiene no dejarse llevar por situaciones económicas adversas que tenga la persona y continuar con esa idea de que las personas, de que incluso cuando llegan a estudiar Torah por pobreza, Hashem en algún momento puede ser, no es a la fuerza que Hashem, porque como él lo hace de una manera condicionante, si yo cumplí la Torah con pobreza, entonces seguramente Hashem me va a ayudar y voy a volverme rico. El hombre no es así. Han habido casos de que a pesar de que tuvo una situación económica de pobreza, siguió estudiando Torah frente a la pobreza, y Hashem en algún momento los ayudó a poder mejorar su capacidad económica. De hecho, hoy en día vemos mucha gente en Israel de que empiezan a hacer, cuando son jovencitos, parejas jovencitas, empiezan a estudiar Torah, y los esposos son Abrejim y Baruch Hashem, después tienen una atzlajá, logran estudiar muy bien y logran tener éxito en sus estudios, y después pueden volverse Roshé Kolelim y tener sus yeshivot, o gente que vivía en Israel en un estado de pobreza, después Hashem hace que los contraten en algún otro país de Latinoamérica o de otro lado, que sean Rosh Kolelim y que ya tienen un sueldo fijo y su nivel económico mejora mucho. Yo conozco gente, argentinos o Baruch Hashem, gente de México, que Baruch Hashem generalmente tienen un estatus de estándar económico bastante apreciable, pero en Argentina, que la economía es un desastre absoluto, total, yo he conocido muchos abrejim que pese a tener una gran dificultad económica, deciden salirse de bueno, no sé si era tan cómodo vivir en Argentina, pero era mejor que vivir en Israel, y pasan un proceso apretado con tal de que sus esposos estudien Torah, y después de un tiempo que esos esposos estudiaron Torah, Baruch Hashem Gadlu Torah, y los contratan en alguna comunidad o en algún lugar para que ellos puedan dedicarse a Kodesh y ser rabanim o hacer un kolel o lo que sea, y Baruch Hashem económicamente, Hashem los ayuda y están mejor. Obviamente esto no es, así dice Albatwersky en su libro de Pirkei Avot, dice, esto no es una promesa. Esto no es una aseveración que Rabbi Yonatán dice que toda aquella persona que va a cumplir la Torah con pobreza es seguro que después va a terminar cumpliendo la Torah con riqueza. No, no es así a la fuerza. Ni tampoco al revés. Ni tampoco toda persona que deja de estudiar Torah por ser rico, a la fuerza se va a volver un pobre. No, eso no es. Hay que entender qué es lo que el Pirkei Avot quiere decir. El Pirkei Avot quiere decir, las circunstancias de tu vida no pueden ser las que determinen tu amor a la Torah. Tu amor a la Torah tiene que trascender las circunstancias de la vida. Si tú eres una persona que incluso en situaciones de ¿cómo se dice?, de pobreza, continúas con ese estudio de Torah hasta tal punto de que no te importa trascender la pobreza y te aferras a la Torah de todas formas, entonces Hashem te va a ayudar en alguna manera, puede ser probablemente, no es una cosa que Hashem a la fuerza lo tiene que hacer, te va a ayudar a que puedas subsistir esa pobreza y puedas el día de mañana superarte económicamente y vas a seguir estudiando Torah. Y lo mismo en situaciones adversas, si por culpa de tanto dinero que vas a tener no vas a poder volver a estudiar Torah, quiere decir que el dinero te está haciendo daño para acercarte a Boreolam, entonces Hashem a lo mejor lo que va a tener que hacer en algún momento es a esa persona decirle, si por culpa de tanto dinero que tienes es que estás dejando de estudiar Torah, bueno, si te bajo un poco el dinero que tienes, a lo mejor te vas a acercar más a la Torah. No es que es una promesa así absoluta, aunque hemos visto tanto el caso de Hillel o el caso de Rabbi Akiva, de que Baruch Hashem, gracias a ese esfuerzo que ellos lograron, de que la pobreza o la escasez de en algunas cosas provocaron en esta persona igual el amor a la Torah de todas formas, Hashem dijo entonces, si van a tener mucho dinero, no van a tener una situación de problema de seguir cumpliendo la Torah como tiene que ser. Muy bien.
Cola me callé. Sí, continuamos. Y creo que esto lo dijimos, de que había una persona que estaba en un nivel socioeconómico muy, muy bajito y la gente lo despreciaba y su hijo vio esta situación. Entonces él dijo, ¿cómo puede ser que a mi papá lo desprecian y al otro jajam, que es un talmid jajam, no lo desprecian? Entonces la mamá le dijo a este niño llorando, el otro es un jajam, tu papá no es un jajam. Entonces él dijo, yo voy a rescatar el honor de la familia y me voy a hacer jajam. Y el día de mañana, cuando él creció, se hizo un talmid jajam muy grande y se volvió una persona que tuvo un éxito económico y que pudo ayudar a las personas, etcétera, etcétera. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir con lo que dice este libro. Ya dijimos esto, lo que dijimos de esta interpretación, de que no es una cosa que es automática y es una promesa. El otro mefaresh que hay acá que dice que esta interpretación en la Mishnah tiene también un concepto psicológico muy importante de nosotros. Hay una situación en la cual nosotros creemos de que hay cosas que nosotros podemos controlar. ¿Sí? Nosotros podemos controlar ¿qué podemos saber? A ver. Nosotros creemos que técnicamente podemos controlar un montón de cosas y en verdad, hoy en día, por el tipo de vida que nosotros tenemos, sí podemos controlar. Bueno, sí sentimos que nosotros podemos controlar más cosas que antes en la antigüedad con los medios de comunicación y con los medios de transporte y con esas cosas, era mucho más difícil poder controlar las cosas. El Rav Tversky trae acá una cosa muy interesante y dice, en la antigüedad, cuando la gente se trasladaba de lugar a lugar con carrozas, con caballos, el carretero trataba de controlar al caballo, pero soft con soft, al final de repente pasaba que el caballo, no sé, se distraía o veía un pasto del otro lado y se movía a un lugar a donde no tenía que ir y el carretero tenía que arriar a su caballo para que le haga caso y lo tenga que mover. Con el correr de los años, que Baruch Hashem, nosotros ahora tenemos coches, en los coches, mamás nosotros, bueno, casi siempre, en todos los casos, una persona es la que controla a ese coche. Dice aquí, el Rab trae que cuando él era chiquito, él fue el Rab Tversky, Zecher Tzadik Libraja, era un Rab europeo, pero en su familia, creo que él ya había nacido en Estados Unidos. Sus papás habían inmigrado de Rusia y él creo que fue el hijo más chico, me parece, fue el único o el primero que nació en Estados Unidos. Los otros hermanos habían nacido en Rusia. Entonces estamos hablando, el Rab Tversky que falleció hace poco, que falleció a los 90, casi 90 años, una cosa así, él tenía un cochecito. ¿Cómo juegan los niños en el cochecito? Lo mueven de atrás para adelante y lo echan. No hay control sobre eso. Hasta que después aparecieron los coches que eran a control remoto, que más o menos los niños pueden controlar que Ilu, ese coche, cómo iba a ser. Entonces, dice el Rav Tversky, una persona considera que puede controlar muchas cosas, pero se da cuenta que en el fondo de las cosas no son las cosas tan controlables como una persona piensa que puede controlar. Él trae aquí el ejemplo que es cuando ahora que estuvo tan de moda esta cosa que mandaron a Marte, ¿no? El dron que mandaron a Marte. Él trae aquí un ejemplo cuando uno manda una misión a la Luna, al espacio, hasta dónde se puede controlar esa misión que se puede hacer en el espacio. Es a millones y millones de kilómetros de distancia que la gente cree que puede controlar esas cosas. Y es una ilusión, dice el Rav Tversky, esa es una ilusión del control. Y lo mismo pasa, dice el Rab, en las relaciones interpersonales. Padres que creemos que podemos controlar a nuestros hijos, esposos que creen que pueden controlar a sus esposas, etcétera, etcétera. Lo que sí nosotros tenemos que saber es que una persona tiene que por lo menos saber cómo controlarse a sí mismo para poder después poder suponer si puede controlar las cosas que están alrededor
de la misma persona. Entonces dice, ¿qué pasa cuando una persona pobre se transforma en una persona rica? ¿Es algo que esa persona puede controlar? Ese cambio de estatus social, que él hasta ahora era pobre y ahora se hizo una persona rica. Se corre un riesgo de que una persona pierda el control en esas cosas, ¿sí? Es difícil. Cuando encontramos que Moshe Rabenu le está diciendo a los Yehudim que tienen que tener cuidado cuando van a entrar a la tierra de Israel y no malinfluenciarse de todas las ashpaot, de todas las influencias nocivas que los goim en Canaán hacen a Bodazara y que tienen. ¿Cuántas veces Moshe Rabenu repite cuánto cuidado hay que tener el pueblo de Israel de no caer en las garras de hacer el tema de Abodazara y que Baishman Yeshurum Baibat y que el pueblo de Israel te va a ir bien y te vas a volverte un egocéntrico y te vas a cambiar tu forma de ser y vas a perder la confianza en Hashem y todas las cosas. Entonces Moshe Rabenu en ese momento les dice, recuerden que cuando ustedes salieron de Mitzrayim, ¿quiénes eran ustedes? Ustedes eran esclavos. Es decir, en el momento donde Moshe Rabenu está augurando al pueblo de Israel un estatus económico y social de libertad, de grandeza, de plenitud, de que todas las cosas les va a ir bien y van a tener todas las cosas bonitas, en ese mismo momento Moshe Rabenu les está recordando a los Yudim, acuérdense cuando ustedes eran esclavos. Si corre un riesgo una persona de perder el control de las cosas de uno mismo. Entonces una persona tiene que entender y saber bien, no caer en esa ilusión de control que al final una persona puede caerse de una manera bastante difícil. Y el RAD, que tenía él un centro de adicciones, un centro de rehabilitación de personas adictas, generalmente siempre trae algún más, alguna situación de que a él le pasó en su trabajo médico, y él cuenta aquí en su libro que él recuerda el caso de una persona que era una persona que vendía aceros, no sé cómo se dice, que vendedor de aceros o hacía aceros, era una persona que fabricaba aceros, era una persona que económicamente le había ido bastante bien, y Barminan perdió todas las personas que tenía. ¿Y qué pasa cuando una persona era muy rica y va perdiendo el dinero? Los amigos, bye, adiós. Se le van alejando sus amigos, empieza a tener problemas de Shalom Bait. Barminan, la esposa que estaba acostumbrada a tener un estatus social, no está pudiendo a veces continuar con esta cosa, entonces tuvo una situación con este señor que también se divorció. La cosa es que fue perdiendo poco a poco lo que tenía, perdió su dinero, perdió la familia, perdió su fortuna, perdió un estatus social, perdió muchas cosas. ¿Y qué hace una persona cuando es un poco, ¿cómo se dice?, débil en esas cosas? Se empezó a beber alcohol, empezó a tomar alcohol para calmar toda esa tristeza y esa situación. Entonces, empezó una situación bastante complicada, hasta que llegó un momento que tuvo que ir a una casa de rehabilitación porque pues, ya no tenía ni siquiera dónde estar. Entonces, en un principio, él estaba muy negado a aceptar esa realidad de la vida que él tenía, y hasta que se dio cuenta que realmente él no tenía otro lugar a donde ir, tuvo que aceptar esa realidad porque no tenía otro lugar a donde ir. Entonces, de todas formas, mientras él estaba en este centro de rehabilitación, seguía comportándose como si él sería una persona ricachona, como una persona que tenía mucho poder, como que tenía como que si él seguía siendo un magnate. Entonces cuenta Ratvetsky que el momento de la verdad le llegó a él cuando él dijo lo siguiente, dijo, un día yo estaba parado enfrente del cuartito donde a él le tocaba dormir, donde él estaba, y metí las manos en mi bolsa y me di cuenta que no tengo llaves, que yo no soy dueño de nada. Antes yo metía la mano en la bolsa
y podía agarrar, tenía las llaves de mi casa, tenía las llaves del coche, tenía las llaves de un montón de cosas. Ahora meto la mano en mi bolsa y me di cuenta que no tengo llaves de nada, no soy dueño de nada, no tengo absolutamente nada conmigo. Entonces dije, ¿cómo puede ser una cosa así? Que de todo lo que yo era, ahora no tengo nada, no tengo coche, no tengo oficina, no tengo departamento, no tengo ninguna casa. Entonces ahí le cayó el 20 y ahí dijo, necesito ahora volverme sobrio y necesito entender de que para volver a tener las llaves en el mubán de las llaves, de poder abrir, de tener el poder de algo, necesito estar sobrio y volverme una persona mucho más responsable y ser lo que quiero ser para volver a ser dueño de mis propias llaves. Ese es el concepto que esta Mishnah te quiere decir. Tener la observancia de la Torah y de las mitzvot tiene que tener una cosa directa con la emuná que nosotros tenemos que tener en Boreolam. Cuando una persona logra cumplir Torah dentro de la pobreza, es decir, entendiendo de que no depende de uno el estado económico que una persona esté viviendo en ese momento, no es algo que depende de uno. Afuera en la calle a la persona le dicen, vas a trabajar más, te vas a esforzar, vas a tener más. Nosotros lo hemos visto en el Shar Abitajón de Rabenu Bajie, que una persona tiene una obligación de trabajar y tiene una obligación de hacer las cosas como tiene que ser, pero la parnasá es mina shamayim, no es algo que esté bajo el control de nosotros. Lo que nosotros podemos controlar es hacer el esfuerzo, hacer la tefilá, pedirle a Hashem, pero los resultados nosotros no somos dueños ni podemos hacer nada frente al resultado de esta cosa. Hay que tener confianza en Boreolam. Eso es lo que se refiere acá. Por eso es muy importante de poner atención cuando nosotros hacemos tefilá y después de comer, cuando el Birkat Hamazon, qué hermosa tefilá es que hacemos cuando terminamos de comer. Cuando terminamos de comer, le decimos a Hashem, todo el tiempo sabemos cuánto dependemos de ti. En la tefilá de después de decir de después de comer. Muy bien, vamos ahora a la Mishnah Yut. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dice, Ve memaet vaesek veasok batorah. Trata de tú ser una persona que tu trabajo sea miut, sea poco. No quiere decir que trabajes poco, sino que equilibre a tu vida de una manera tal de que dale más relevancia a lo que es la parte espiritual. A lo que es tu melajá, dice el Seforno, ten un orden de prioridades. ¿Qué es más prioritario para ti? ¿La parte económica o la parte espiritual? ¿Tienes que tú tener un trabajo? Por supuesto que sí. ¿Tienes que mantener a tu familia? ¿Tienes que hacer las cosas como tienen que ser? Obvio que sí. Pero la parte espiritual tiene que ser prioritaria para ti. Es, bájale a la parte que es física, a los requerimientos económicos tuyos, y la prioridad se la tienes que dar a lo que es la Torah. Y sea una persona humilde delante de todas las personas. Y dice Pirkei Avot, y si tú eres una persona que por culpa de que estarás ocupado con otras cosas que a ti se te hicieron más importantes que el estudio de la Torah, invitalta, si hiciste bitul Torah, si anulaste el estudio de la Torah, tienes muchas situaciones que te van a ayudar a ti a hacer bitul Torah, que te van a ayudar hay muchos argumentos para volverse una persona que no quiere estudiar Torah. Existen muchas cosas que te pueden ayudar a estudiar Torah, a dejar de estudiar Torah. Pero Ima Malta va Torah, pero si tú pese a todas estas situaciones, a estos, vamos a decirle así lo que llamamos con los niños, a estos distractores, frente a todos estos distractores, Ima Malta va Torah, si tú
fuiste en contra de todos estos distractores y pudiste ir en contra de todos estos distractores y te esforzaste en contra de estos distractores, entonces, Bimamalta Batorá, Yesh Sahar Arve Litanleja. Hashem te va a dar un premio muy grande porque tú pudiste ir en contra de estos distractores. Entonces vamos a ir al Bartenura. El Bartenura dice, disminuye la parte económica, es decir, sin obviamente hacer cosas que no tienes que hacer, en lo que es importante es lo importante, pero pone la prioridad a la parte espiritual como primero. Muy bien. La segunda, invitar, bebé shvaluach mipne koladam, lilmod afilu mimishu katan mimija bejochma. Tienes que ser una persona que, aunque sepas mucha Torah, fíjense cómo empieza la Mishnah, eres una persona que logras, Baruch Hashem, ya llegaste a un nivel espiritual tan alto, que tienes tus prioridades tan claras, que el estudio de la Torah es lo más importante en tu vida y la parte económica pasó a segundo plano. No te olvides que con esto viene de la mano el segundo consejo de Rabbi Meir, ¿cuál es? Sé una persona humilde. No te llenes el mundo por delante porque es jajam, o porque sabes mucha Torah, o porque no sé qué octava maravilla te crees porque estudias mucha Torah. No. Estudias mucha Torah, Baruch Hashem, y eres una persona que tiene un nivel espiritual elevadísimo, Baruch Hashem, y tienes ese nivel espiritual tan alto que hasta filo puedes equilibrar de la manera adecuada la parte económica, la tienes por debajo de la parte espiritual, Baruch Hashem, pero eso no te quita que tienes una obligación de ser un shval ruach, tienes que ser una persona humilde, bifne kol adam, delante de todas las personas. El Bartenura lo explica a un nivel más superficial, que dice que es delante de todas las personas, también delante de las personas que saben menos Torah que tú, tienes que tener la capacidad de poder estudiar Torah de ellos también. Pero no quiere decir eso, quiere decir en general, no te creas la gran cosa porque eres el jajam, entonces como yo soy el jajam, me llevo al mundo por delante. Veim, vital también a Torah, y si tú te distrajiste por las distracciones, por los distractores de la vida en general, entonces vas a tener, hay muchos distractores. La realidad es que Hashem hizo un mundo que tiene muchos distractores. No la puso fácil. No es un mundo aburrido que si uno dice, bueno, si no estudio Torah no tengo nada que hacer. Entonces, como no tengo nada que hacer, no me queda de otra estudiar Torah. No es así. Si no estudias Torah, hay muchas otras cosas divertidas, interesantes para hacer. Existen eso. Y si te vas a enganchar con esas ideas distractoras, vas a tener un motivo. No es que vas a poder decir, uy, ¿qué hago? No tenía nada que hacer. No, sí hay mucho para hacer. Y si pese a todo lo que hay para hacer, tú vas a lograr superar esos retos. Y fíjense lo que dice Ikar Tosafot Yom Tov, otro Mefaresh. Dice sobre esto, de Imamalta, y si te esforzaste, ¿qué quiere decir si te esforzaste? Veyagata, hiciste un mayor esfuerzo. Vetarachtaba, es muy difícil no distraerse. Requiere de la persona un trabajo. No es tan fácil decir, bueno, voy a estudiar Torah y ya está. No, está complicado para la persona, especialmente para los del género masculino, que tienen una obligación de estudiar Torah. Es difícil, tienen un Yetzer Hara, a mayor reto que tiene la persona, el Yetzer Hara es más difícil para ellos. Las personas que tienen esa obligación de estar estudiando Torah tienen un reto más difícil. Para ellos los distractores tienen una fuerza mucho más grande. Y si tú te esforzaste y lograste ir en contra de estos distractores, Asahar lefi ribuya amal beatorah, el premio que te va a dar Hashem es en consecuencia al esfuerzo que tú tuviste que tener. No sé, vamos a poner un ejemplo de un muchacho adolescente que le llama mucho la atención el fútbol, ¿no? Y así lo que hay, yo qué sé, que podría estar a esa hora que hay seder en la yeshiva estudiando, en lugar de estudiar Torah, podría estar jugando fútbol. Y él se esfuerza y deja de ir a ese partido ese domingo en la tarde y va al colé, la filu,
que es cayelo porque pues, a lo mejor hay un partido importante y él se sobrepone a ese partido importante y dice, bueno, lo veo en la repetición, lo veo más adelante, pero hay un iñán de verlo. Yo sé, hace poco que fue algo del fútbol americano, ese es calle para los chicos. A mí ni me llama la atención, no entiendo nada de cómo juegan y se rompen la cabeza y uno se tira arriba del otro. Para mí no es ningún nisayón bijlal, no tiene ningún chiste, pero para alguien que le gusta o más, si era fanático del equipo que llegó a esa final, dejar de ver ese partido de fútbol y ir al Kolel y estar Shakua y meterse en la Gemara y en la Sugiá y después enterarse del partido más adelante, que es pues un nisayón de Ima Malta, y si esa persona hizo ese esfuerzo, dice Tosafot Yom Tov, a Sahar le fi ribuya amal, lo refili ribuya limud. El premio que te va a dar Hashem frente a ese distractor no es cuántas hojas de Gemara estudiaste esa tarde, es cuánto esfuerzo requirió de ti dejar de hacer eso que tenías tantas ganas de hacerlo. Esto es muy fuerte. No si estudiaste 5 horas de Gemara te van a pagar más. Si te esforzaste, aunque estudiaste medio cachito de Gemara, pero tenías ganas que tu cabeza esté en otro lado y tú estabas acá en el Kolel estudiando Torah, Hashem te va a pagar un premio grandísimo por el esfuerzo de haber hecho ese cambio de switch en tu cabeza. Velagen, por eso el Pirkei Avot no dice Veim la madeta Torah. No dice acá el Pirkei Avot, si estudiaste Torah te van a dar mucho premio. El Pirkei Avot aquí que dice, si te esforzaste en la Torah, Yesh Sahar Arbelitenlach, Hashem te va a dar mucho premio. Elaim Amalta, que Akol Talui Amal, todo depende del esfuerzo que la persona haga. Ajara Marde, ve Ajara Mamit, tanto el que hace mucho como el que hace poco, todo lo tiene que ver según el esfuerzo. Una persona puede decir, yo no sé, no sé, vamos a poner un ejemplo de algo que requiera un esfuerzo. No sé, alguien que es un esfuerzo difícil cuidarse de Jalab Israel. Y nada más puede cuidarse, no sé, en una cosa de Jalab Israel. Yo qué sé, no sé. En un queso, no sé. En una cosa. Y la otra persona dice, no sirve para nada si nada más se cuida en queso, porque leche sigue tomando y yogur sigue tomando. No, aquí lo dice claramente. Es el esfuerzo que tú hagas. Ejada mamit de ejada marbe. Puede haber una persona que hace mucho, puede haber una persona que hace poco, y lo que tiene que ver no es la cantidad de lo que hace, sino el esfuerzo que le implica a esa persona hacer esa cosa que tiene que hacer. Si yo lo matnitim, este es el lugar en donde está escrito esto. Esto es lo que quiere decir. Dice el Hafetz Haim sobre esta Mishnah. Mashal lemada bardome. Esto se parece a dos amigos, 120 años, se mueren, se van los dos juntos al Shamaim. Llegan, figuremos, el Shamaim está ahí, están formados para que en el Shamaim les hagan el juicio de lo que estas personas van a pasar. Entonces uno le dice al otro, mejor pasa tú primero y yo voy a escuchar a ver qué va contigo. ¿Está bien? Pasa a la fila, le dice, hola, ¿qué tal? Nombre, fulanito de tal. A ver, cuéntanos un poquito de tu vida, ¿cómo es? Yo me paraba a las 6 de la mañana, me hacía netilá, muy bien. Y después, ¿qué hacías? Ibas al Knis. Muy bien. ¿Al Knis que ibas? ¿Había minyan? Sí. Hacías tefilá con minyan, con kadish, con todas las cosas. Sí. Muy bien. Muy bien. Y después de la tefilá, ¿qué hacías? Me iba a mi casa. Ibas a tu casa. ¿Qué hacías en tu casa? Desayunaba. Muy bien. ¿Qué desayunabas? No sé, lo que mi esposa me preparaba, un huevo revuelto, chilaquiles, café con leche, un pan dulce, muy bien. Después, ¿qué hacías? Después decía, Berajajaroná. Después, ¿qué hacías? Ya me iba a trabajar. ¿A qué te dedicabas? Era taxista. Ok, muy bien. ¿Cuántas horas trabajabas? 8 horas. Muy bien. ¿Qué hacías cuando acabas de trabajar? Iba a mi casa, me lavaba la cara, las manos, no sé qué, y me iba rápido a decir minjá. Muy bien, ibas a un knis a decir minjá, sí, decía minjá con minyan, sí. Y después de minjá estudiaba un shiur de Torah de media hora entre minjá y arbit, muy bien, y después de arbit ya me iba a la casa, cenaba y me iba a dormir. Vamos a hacer la cuenta. A ver, 50.000 puntos por shahrit,
50.000 puntos por desayunar, 50.000 puntos por ir a trabajar, 50.000 puntos por bañarte, 50.000 puntos por cenar, 50.000 por... Oh, bueno, muy bien, bienvenido al Gan Eden. Cuando el amigo escucha eso, dice, wow, yo estoy salvado. Muy bien, pasa. ¿Usted cómo le va? ¿A qué hora se para a las 6? ¿De qué hacía después de las 6? Me vestía. ¿Iba al CNIS? No iba al CNIS. ¿Rezaba? A veces rezaba. Pero desayunaba. Yo le puedo contar todo mi desayuno, así como a mi amigo le contó recién el desayuno. Yo tengo un suculento desayuno. Yo no desayunaba 2 huevos con chilaquiles, yo desayunaba un pan con queso blanco, queso amarillo, queso ricota, queso manchego, queso esto, queso el otro. Un suculento desayuno, muy bien, comía muy bien. Después, ¿qué hacía? Me iba a trabajar, no trabajaba 8 horas, trabajaba 10 horas, mucho más berreras que la otra persona. Qué pena, a usted no le podemos pagar tanto como a la otra persona. ¿Pero por qué? Porque la otra persona, la fuerza importante que le daba era toda la parte espiritual. Entonces, la parte material formaba parte de la parte espiritual. Entonces, recibió un pago por la parte física, porque esa parte física era la que lo ayudaba a él a superarse en la parte espiritual. Pero si tú la parte espiritual no la tienes y lo único que tienes es la parte física, ¿cómo te voy a pagar por la parte física si no utilizabas la parte física para la parte espiritual? Eso es lo que dice aquí el Pirkei Avot. El Pirkei Avot dice, si tus prioridades están bien puestas, entonces se te va a pagar, incluso cuando vas a trabajar, también se te va a trabajar. No son dos cosas, el estudio de la Torah por un lado y el pago y tu parte económica, o por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones, ahora viene Pesaj, ojalá todas se puedan ir de vacaciones o a un viaje a pasar Pesaj, ¿está mal? No está mal, va a depender de qué funciona en tu cabeza ese viaje. Si ese viaje es un viaje para estar bien, para que sea una unión familiar, para que la familia esté tranquila, para que todo en conjunto sea para vivir una vida más apegada y más vinculada con Boreolam, está no bien, súper bien. Y estaría mal si el enfoque religioso es de que yo sufro por Hashem. Hashem no quiere que sufras por él, Hashem quiere que disfrutes por él. Si tú te haces el muy religiosito sufriendo por Hashem, estás haciendo algo en contra del rezón de Boreolam. Las cosas físicas sirven en función a la parte espiritual y elevan a la parte física se eleva gracias a esa parte espiritual. Si separas las cosas, ahí está mal. Pero si juntas las cosas y la parte espiritual tuya va de la mano con la parte física y la parte física te ayuda a ser una persona más espiritual, es una mitzvah, no son dos cosas que están separadas. Eso es lo que dice, ¿quién más ni menos que Rabbi Meir? Rabbi Meir Balanés, esta persona que llegó a niveles espirituales tan altos, él sí podía decir que una persona que tiene niveles de Kdushá tan altos, y él era una persona bastante pobre, una persona que no es que él tenía tanto dinero ni nada, cuenta aquí, ¿a dónde está? ¿En qué libro lo leí que dice que Rabbi Meir, ¿a dónde está? Aquí dice, Rabbi Meir allá Sofer Meulé, él era un escritor, escribía Sifre Torah, de allá Yagea o Mishtaker Shloshas Laim Beshabua. Él ganaba 3 monedas a la semana, que con una moneda comía, con la otra moneda mantenía a su familia en vestimenta y con la otra moneda la repartía en Tzedaká. Era una persona que tenía sus prioridades muy claras. Ambruló, creo que lo dijimos la semana pasada, Vaneja, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? Si no ahorras nunca nada de tu dinero que tienes, lo repartes en la Tzedaká, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? Le dijeron, si mis hijos se van a portar bien, la Parnasá les va a llegar, yo no tengo un legado a ellos económico, prefiero dejarles un legado que sea un legado espiritual. Muy bien, ahora entonces vamos ¿a dónde está esto? Me parece que esto ya lo dijimos, el del shual y del oso y todo eso. Aquí está lo que dicen los jajamín. Dice la Gemara,
Dorota Rishonim, en las generaciones anteriores, Azú, Toratam, Keva, Umelachtam, Aray. La gente era más espiritual, entonces la Torah era una Torah Keva. Hacían la Torah que era principal y el trabajo era secundario. Y Hashem los ayudaba, porque ellos eran personas más espirituales. Desde Hashem los ayudaba que tengan mucha Torah y que aparte tengan mucha parnasa. Amarra viuda berrabila y cola ose libre Torah y car, de Tafel. Toda persona que logra tener esa coherencia y ese nivel de prioridades tan claros y logra tener la Torah como el Icar y Derejeret significa la Parnasá, que sea Tafel como segunda opción. O Simoto Icar Baolamase. Hashem lo ayuda a que esa persona pueda tener atzlajá en los negocios. Aval, pero aquella persona, esa persona que hace que lo principal es lo que no tiene que ser principal y lo no principal lo vuelve principal, entonces se hacen las cosas al revés. Y trae aquí un ejemplo de esto. Rabbi, Ayukorim la Soharim, que de Liknot Mimeno Sejorato Betzor. Rabbi Udan, así que era una persona que económicamente le iba muy, muy bien. Y él tenía todo el dinero del mundo, pero no le importaba lo de su dinero. De hecho, él cuando fallece levanta los 10 dedos al Shamaim y dice, Hashem, tú sabes que yo todas las cosas las hice Leshem Shamaim. Los comerciantes lo perseguían para comprarle la mercancía a él. Hay gente que tiene ese nivel de espiritualidad tan grande. Allá Omer, y él decía cuando la gente lo interrumpía en la yeshiva, queremos comprarle de su mercancía. Ein anime batel allá shekabati lelimutora, bishvil rebach mamón. A esta hora yo estoy estudiando Torah. ¿Usted quiere comprarme a mi mercancía? Venga de 2 a 4 de la tarde, que es mi recreo en el colel, ahí lo atiendo. Ahora yo estoy estudiando Torah. Y él era tan confiado en Hashem que decía, si yo soy merecedor de tener esa ganancia, tenía un nivel de emuná muy elevado él, y él sabía que si él necesitaba de ese dinero, iba a llegar el momento que Hashem se lo iba a mandar. Eso es lo que Jajamín llamaban a los Dorot Rishonim, Torato Umanuto. Su Torah era su profesión, era lo primordial. Entonces tenían un bitajón en Boreolam muy, muy grande. Amar Rabbi Meir Leolam Ilmat Adam et Bno Umanuto. Ahora, eso no quiere decir de que una persona no tiene que ocuparse que su familia sepa y pueda tener un trabajo. El mismo Rabbi Meir que está diciendo esta Mishnah y que está diciendo, ten prioridades claras y a tu trabajo dale un lugar de trabajo y la Torah es lo más importante. El mismo Rabbi Meir es el que dijo, una persona tiene una obligación de enseñarle a su hijo una profesión que sea nekia bekala. Enséñale un trabajo que sea limpio. ¿Qué quiere decir limpio? Que sea honesto y que sea fácil. Y después, ¿qué tiene que hacer la persona? Veyeva kesh mimisha osher shelo y haz tefilá, que Hashem lo ayude. Tu obligación es enseñarle un trabajo a tu hijo y eso no alcanza. Tienes que aparte hacer tefilá, que Hashem les mande dinero, ¿sí? ¿Y cómo termina Masejet, esta Masejet que se está diciendo a Kiddushin? Así termina Masejet Kiddushin. Eso lo sé porque mi hijo hizo hace poco un Masejet y con esto acaba. Es una canción que no sé quién la canta. Rabine Oray Omer, Menia Hani Kolu Manuche Baolam, Beini Melamed et Bni en la Torah. Sí, Celi seguro se la sabe. Rabine Oray dice que Yesh Ombrin, que Rabine Oray es el mismo Rabbi Meir. Menia Hani Kolu Manuche Baolam. Yo no le voy a enseñar a mi hijo ninguna profesión. Beini Melamed et Bni. Nada más yo le voy a enseñar a mi hijo Torah. Porque la Torah es lo más seguro. Ni le voy a enseñar a mi hijo que se chute 4 o 5 años en la universidad y que aprenda, no sé, derecho, arquitectura y después las construcciones en México se paran. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya, no sirve para nada, va a terminar trabajando, vendiendo telas con el abuelo. ¿De qué me sirvió? Dice Rabbi Neuray. En cambio, la Torah, la persona come
sus frutos en este mundo, de aquel en Kayemet Leolam Abba, Sheatorá me llameró Mikol Rabbi Neuro. Y aquí hay jajamín que dicen de que esto es un nivel de emuná muy elevado y no cualquiera puede la amot base. Rabbi Neuray, que entre paréntesis, y Yeshomlin, que era el mismo Rabbi Meir, llegó a ese nivel de emuná tan alto. Las personas normales tenemos una obligación de hacer un ishtadlut. No podemos decir todo, aventárselo todo a Boreolam. Gente que tiene el nivel de Rabbi Neuray, sí se puede. Gente normal tiene que enseñarle a su hijo una profesión que lo pueda ayudar a mantener junto con eso y hacer tefilá de Yevakesh, Mimi Shea Osher Shelo. Muchas gracias a todas, bye, nos vemos mañana, Besat Hashem, bye, bye Celi, bye, bye. Gracias. Bye, gracias.